partir entonces con este tema que nos habla acerca de la comunicación en las familias. Y saludamos también a quienes están en las redes sociales, ¿no es cierto?, escuchando en esta oportunidad. Miren, la comunicación en las familias es súper importante porque es la base de las relaciones entre sus miembros. Nosotros dentro de las familias necesitamos mantener buenas relaciones. Por lo tanto, la comunicación es la base para que estas relaciones sean saludables, sean con vínculos estrechos y bien fortalecidos. La comunicación en las familias es la base de las relaciones entre sus miembros. Toda familia necesita mantener relaciones saludables en el hogar. Por lo tanto, la comunicación, al ser la base, es importante que nosotros aprendamos a comunicarnos, aprendamos y podamos mejorar aquellas cosas que quizá están con algunas falencias. Es importante también en la comunicación saber decir, saber pedir las cosas, y también es importante saber escuchar, y a veces ahí es donde se presentan algunas dificultades. Miren lo que dice aquí en este libro, ¿Te suena familiar? La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos. La manera de hacerlo en nuestra familia de origen determinará cómo nos comunicaremos con los demás. Trabajando en el colegio, he conocido niños que al hablar, al comunicarse, son bastante pasivos, son calladitos, solamente hablan cuando se les pregunta. Y por otra parte, he conocido niños que son muy buenos para hablar, que lo cuentan todo, llegan el lunes contando todo lo que hicieron el fin de semana. Hay otros niños que sí, que cuentan con efectos, ¿no es cierto? Y tía, sí, ¿sabe qué? Y vino, ay, golpeó la puerta. Y uno puede ver las diferentes formas de comunicación. Y me ha tocado luego entrevistar a esos padres, y cuando llegan es ver a los niños, porque solo responden cuando se les pregunta, en el caso de los papás que son tímidos, de los niños que son tímidos, calladitos, o esos papás que son, ¿no es cierto?, igual que sus hijos, que tía, sí, le cuento que mi hijo anda todo el día conversando y bla, 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 conversa, y le gusta estar ahí, y abre la llave y hace los sonidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? Porque nuestros hijos aprenden a comunicarse de acuerdo a cómo nosotros nos comunicamos en la casa. Entonces, si la comunicación en el hogar es de gritos y peleas, ellos entienden que así es la forma de comunicarse. Así que es muy importante que nosotros podamos saber realmente la forma en la que debemos comunicarnos. Y es importante que veamos que existen dos formas: la forma verbal y la no verbal. Es decir, nosotros nos comunicamos con palabras, en lo que decimos, y actualmente que se utiliza muchísimo en lo que escribimos, ¿verdad? Allí en el Instagram, en el Facebook, en el WhatsApp, ya mucho es lo que se escribe por sobre lo que se habla. Yo no sé si han dado cuenta, pero nuestros hijos ya no se comunican por teléfono, no se llaman, sino que todo es por WhatsApp o por imágenes, incluso ni siquiera se escriben, sino que solamente es con stickers, y esa es una nueva forma de comunicación, pero en realidad lo que enfoca es la palabra, ¿sí? Eso es lo que se busca en esta comunicación. Pero está también lo no verbal. Esos gestos, esas actitudes y posturas corporales, incluso el tono de voz o las miradas que se realizan. Esto también habla. Entonces también hay que generar, y es importante que podamos lograr la consecuencia entre una y otra para que la comunicación sea efectiva. Es decir, tu comunicación verbal debe ser consecuente con la comunicación corporal, con la no verbal. Cuando una madre o un padre le dice a su hijo, no estoy enojado, pero con un tono fuerte, con el ceño fruncido, ¿no es cierto? El niño va a decir, a ver, ¿le creo a las palabras que me está diciendo mi papá o a su forma de decírmelo? Porque ¿cómo me puede decir que no está enojado si me lo está diciendo en un tono enojado? Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. O, por ejemplo, ¿estás bien? Y uno dice, sí, y en realidad por dentro está destruido, ¿no es cierto? Y aunque quieras, no puedes demostrar que estás bien. Y la gente te pregunta, ¿pero realmente estás bien? A ver, ven, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque decimos algo de forma verbal, pero nuestro cuerpo, nuestros gestos, el tono de nuestra voz puede estar diciendo otra cosa. Y aquí es súper importante al momento de hablar, por ejemplo, con los varones, porque
a veces uno habla con un varón y los varones tienden a ser menos expresivos, entonces uno realmente no sabe cómo entender. En cambio, las mujeres decimos cosas, ¿no es cierto?, que solamente son verbales y con nuestros gestos estamos diciendo completamente cosas muy diferentes. Entonces es importante entender ambas, pero más importante es aprender a comunicarse con ambas formas y que sean consecuentes la una con la otra. Ahora, hay funciones de la comunicación y una de ellas es expresar lo que siento, expresar lo que pienso, decir las cosas. Nadie es adivino. Nosotros a veces las mujeres esperamos que nuestros esposos entiendan que cuando le decimos que no nos pasa nada es porque en realidad nos pasa todo, ¿verdad? Pero si nosotros no lo expresamos, ¿cómo entonces nuestro esposo nos va a entender? O ese hijo tuyo cuando tuvo una mala mañana y llega a la casa y, y no te dice nada más que, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo puedes saber? No, hay mucho por detrás. Entonces es importante que podamos nosotros lograr la expresión de lo que sentimos y de lo que pensamos, que podamos hablar. A nadie se le enseña a decir cómo se siente. Generalmente es a ver, ¿qué piensa? A ver, ¿qué te está pasando? A ver, ¿qué ocurrió? Cuéntame. Pero no hay esto de cómo te sientes, cómo te sentiste. Y es súper importante. Anoche conversábamos con un amigo y él decía, a mí me cuesta expresarme. Me cuesta decir realmente cómo me siento. Yo te puedo contar la situación, pero que yo te cuente cómo estoy es otra cosa. Ahora, en la comunicación es importante escuchar. Y díganme ustedes, ¿cuántas orejas tenemos? ¿Cuántos oídos? 2. ¿Y cuántas bocas? 1. O sea que hay que escuchar más de lo que hablamos. Sí, saben que las mujeres alcanzamos a decir alrededor de 25.000 palabras durante el día y los hombres no alcanzan ni a los 10.000, porque sí, ustedes se han dado cuenta que ellos son más calladitos, incluso en el chat han visto las conversaciones de las mujeres, son así, largas, en cambio los hombres, gracias, chao, sí, no, ya. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces hablamos más de lo que escuchamos. Y en ocasiones hay conversaciones con las amigas, ¿no es cierto? Y todas se han reunido así para hablar, ¿sí? Entre todas a tomarse un cafecito, y todas hablan al mismo tiempo, y nadie está escuchando. Y uno habla, y suele suceder, pero es importante escuchar. Y vamos a ver cómo debiera ser esa escucha. Y además, una función de la comunicación, además de expresar y de escuchar, es el que se pueda satisfacer las necesidades. Al momento de expresar, yo planteo mis necesidades. Entonces es importante que se puedan satisfacer. A veces no se satisfacen, a veces solamente uno dice las cosas y pasa mucho con los adolescentes, que ellos dicen lo que piensan, dicen lo que sienten, pero no son satisfechas sus necesidades porque a veces como padres no entendemos lo que ellos dicen porque es como que están hablando en una sintonía diferente. Claro, ellos están influenciados por los youtubers, mi hija nos habla muchísimo de México, ella sabe todo de México. ¿Por qué? Porque los youtubers son de México. Entonces uno dice, pero ¿por qué si estamos en Chile? A ver, háblame de aquí. No, ella sabe los casos que están muriendo de COVID allá en México, ella sabe a qué hora funcionan los cines, si abren o no abren. Pero es importante satisfacer esa necesidad de ser escuchada. ¿Sí? Entonces necesitamos tener cuidado con eso. Entonces, veamos, al momento de expresar, cuando yo expreso, necesito hacerme responsable de mis emociones y de mis necesidades, expresándolas desde mi punto de vista. ¿Cuántas de ustedes han dicho, ay, ustedes me hacen enojar tanto? ¿Sí? Ustedes hacen que yo me ponga furioso. Es que lo que tú haces, amor, ¿por qué eres así? En vez de decir, yo me enojo cuando ustedes no ordenan la ropa. Yo me enojo cuando tú llegas tarde. Yo me enojo cuando tú me obedeces. Responsabilizarme. Y cuando nosotros no nos responsabilizamos, estamos atacando. Entonces, esa expresión no va a ser bien recibida. Va a ser recibida como un ataque. ¿Y qué es lo que va a hacer la otra persona? Se va a defender, lógicamente. Entonces, es desde el momento en el que expreso de la forma en la que lo hago que debo tener el cuidado debido. Ahora, escuchar. ¿Cómo debo escuchar? ¿De forma activa
y empática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo escuche, yo tengo que escuchar con los ojos, con las orejas, con el cuerpo, con mis manos. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando a veces están hablando con alguien y está con las piernas cruzadas y los brazos cruzados? Mi hija me dice, mamá, no me estás escuchando. Cuando me ve así, ¿por qué? Porque necesitamos escuchar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y necesitamos prestar con atención nuestra escucha. Si tú tienes hijos pequeños y tienes que hablar con ellos, agáchate a su altura, míralo a los ojos, asegúrate que él sabe que tú lo estás escuchando. Las conversaciones, las mejores conversaciones se dan cuando todos están sentados alrededor de la mesa o tal vez en el living, porque como que está más parejito el nivel. Pero cuando nosotros estamos de pie y a veces el esposo es más alto, entonces no está bien, porque no estamos comunicando de manera correcta. Ahora, empática, ¿cómo es una escucha empática? Es ponerse en el lugar de la otra persona. Y esto nos permite sintonizarnos con los miedos, con las penas o las alegrías que siente el otro. Por ejemplo, a veces llega tu hijo, ¿no es cierto?, muy contento porque se sacó un 7. Aquí en Chile la nota máxima es un 7, no sé allí en tu país, pero aquí es un 7. Entonces, si tu hijo llega feliz, tú le dices, ah, qué bueno, ¡ay! No te pones en el lugar de la otra persona, ¿no es cierto? Y él está tan contento y te quiere decir, entonces, ¡oh, hijo, verdad! ¡Qué rico! Te felicito. Es diferente cuando yo soy empático y siempre. Por el contrario, si es que mi hijo tuvo una dificultad con algún amigo, con alguna amiga, y llega bajoneado a la casa, en el almuerzo no habla nada, cuando en realidad siempre cuenta las cosas que pasaron, entonces tú vas, te acercas y le preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Y él te empieza a contar. Si tú dices, ah, pero hijo, esas son cosas de niño. No, no importa. No, necesitas empatizar, necesitas ponerte en el lugar de tu hijo. A ver, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué crees tú que ocurrió eso? Pucha, qué lata, yo me sentiría igual que tú, pero mira, ¿qué te parece si es? Entonces es distinto y es una comunicación en la que permite además abrir el diálogo y no cerrarlo. ¿Y qué es lo que genera esta escucha activa y empática? Confianza. Si tú has acostumbrado a tus hijos al que tú los escuchas, de esta forma, cuando ellos sean adolescentes van a tener la confianza de decirte todo, aunque sean cosas malas, porque saben que tú los vas a escuchar, saben que tú te vas a poner en el lugar de ellos. A lo mejor ellos tomaron una mala decisión y cometieron un error, hicieron algo incorrecto por alguna razón específica. Entonces, si nosotros como padres nos ponemos en el lugar de ellos, por ejemplo, en el que él te cuenta que ha bebido alcohol porque sus amigos lo presionaron y lo engañaron, porque ellos saben que no toma alcohol, pero se lo llevaron y salieron y había alcohol y lo presionaron. Entonces, si tú le dices, no, pues hijo, si nosotros quedamos y esta cuestión no, pero si tú le dices, pucha hijo, te entiendo, qué lata, qué fome que tus hijos hicieron, que tus amigos hicieron eso, qué pena tener esos amigos, pero a ver, y tú te pones en el, entonces entiendo por qué tomaste, pero no está bien, y viene la consecuencia de que tomó cuando no debía hacerlo. Pero es importante esa empatía, y eso da confianza. Lo que nosotros necesitamos es que nuestros hijos nos cuenten todo, que tú seas los primeros, el primero, la primera en enterarte lo que tu hijo siente, lo que tu hijo piensa. Eso es muy, muy, muy fundamental. Ahora, en todo proceso de comunicación hay diversos elementos. Yo solamente me voy a centrar en algunos, que son, considero yo, los más importantes y con los que necesito que nos quedemos, ¿ya? Y por eso solamente enfoco esto, pero si ustedes buscan sobre los elementos de comunicación, hay muchos. Entonces nos centramos en el emisor, que es la persona que transmite el mensaje, que habla, que dice, y el receptor, que es la persona que recibe la información. Y está el mensaje, ¿no es cierto?, que es la información que va y viene en aquella comunicación, en aquel proceso de comunicación. Entonces, tanto el emisor como el receptor debe, ¿no es cierto?, tener habilidades de comunicación, debe tener actitudes, debe tener un conocimiento de la información, debe tener un sistema social que es importante porque además se ve involucrada la cultura, por ejemplo, en cuanto a las palabras que se utilizan. Nosotros en este momento aquí en Chile tenemos muchos amigos que son venezolanos y al momento de comunicarnos, de repente la cultura entorpece esa comunicación porque hay palabras que significan cosas muy distintas. Incluso a veces hay palabras que uno utiliza de manera común y que a lo mejor para ellos en su país
es una palabra de doble sentido. Entonces, de repente en conversaciones nos ha pasado que nos abren los ojitos así y uno dice, ¿qué dijo? ¿Verdad? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué me equivoqué? Porque pasa, y son problemas que se presentan en la comunicación. También se presentan estos cuando hay personas, matrimonios de dos culturas distintas, porque la forma de comunicar es distinta y los significados de la palabra también lo son. Si es que nos trasladamos a otro lugar, me pasa que tengo unos amigos, ella es chilena, él es boliviano y viven en Estados Unidos. Entonces los hijos son prácticamente gringos, ¿no es cierto? O sea, ellos se manejan con esa cultura y es muy distinta en la expresión de emociones, por ejemplo. No hay tanto enriquecimiento en el diálogo por parte de ellos. ¿Sí? Ellos son más secos, más directos. Entonces, hay la posibilidad de que se presenten dificultades en los canales de comunicación, en las familias donde existe una diversidad cultural, que hay que considerarla, que hay que entenderla y que debemos evitar que genere un problema, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas que se presentan generalmente en los procesos de comunicación? Y aquí yo tengo 3 problemas que les planteo en un 33.3%, o sea, todos se pueden presentar por igual, ¿no es cierto? Y el primero es que el emisor, quien habla, no entrega un mensaje claro, o se confunde al hablar, o no utiliza las palabras que debe decir, ¿no es cierto? Pero el mensaje no es claro. Y a veces las mujeres hablamos tanto y enriquecemos tanto, por ejemplo, para pedirle a los hijos, ¿no es cierto? Hija, por favor, necesito que laves la loza, pero porque como yo estoy cansada y entonces no voy a alcanzar a lavar la loza y como comimos tantas cosas, entonces tú le puedes dar, por favor, lava la loza, pero, y el hijo te queda mirando y dice, ¿qué? ¿Por qué no me dices simplemente lava la loza y ya? ¿Por qué me tienes que decir tanto? ¿No es cierto? Entonces, no damos mensajes claros. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro problema se puede presentar? Cuando hay diferencias entre el mensaje verbal y el no verbal, que es lo que yo les comentaba hace un momento. Decimos algo, pero nuestro cuerpo, nuestros gestos no nos acompañan. Y eso también suele ocurrir con mucha frecuencia. Y es importante también que cuando el receptor entiende algo diferente de lo que el emisor le quiso decir. Entonces, pero si yo no te dije eso, pero si tú me dijiste, no, yo no te dije esto, yo te quise decir esto otro. Y el esposo dice, no, yo entendí otra cosa. Por ejemplo, recoge a los niños después de salir del trabajo porque yo no puedo. ¿Sí? Y a veces el receptor dice, ah, ella va a recoger a los niños de la casa, pero ¿cómo si yo te dije que tú los recogieras? ¿Por qué? Porque el receptor a lo mejor estaba ocupado, porque a lo mejor entendió de acuerdo a que él también estaba ocupado, entonces él relacionó que si él iba a estar ocupado, la que iba a recoger a los niños era él. Entonces, estas cosas se presentan y se presentan a menudo, que uno habla y quien te recibe el mensaje entendió otra cosa. A veces las mamás decimos algo y nuestros hijos no se entienden al revés. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que, bueno, a veces puede ser por distracción de parte de los hijos, pero en la mayoría de los casos es porque no se entienden de manera diferente, porque hablamos diferente. Yo les decía hace un momento, el lenguaje de ellos es distinto al lenguaje nuestro. Ellos están influenciados por las redes sociales, por las películas, por los youtubers, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos considerar que se pueden presentar estos problemas. Es importante identificarlos, porque por ejemplo, si tú identificas que la mayoría de los problemas está asociado a que el emisor no entrega un mensaje claro, hay que evaluarse, hay que ver, a lo mejor estoy hablando mal, a lo mejor no me estoy expresando bien. Mi papá siempre me decía, anda a leer el diccionario, porque yo le decía, papá, ¿puedo hacer? Y quedaba así en lo que le estaba contando, ¿qué palabra era? O me decía, no, esa palabra no, anda a leer el diccionario. Sí, porque no tenía todas las palabras para poder entregar el mensaje con claridad. Pero si quizá es el receptor el que no entiende, habría que ver. A lo mejor está concentrado en sus cosas, a lo mejor está percibiendo las cosas solamente desde su punto de vista, y ahí es donde se pueden ir resolviendo los problemas. Ahora, quiero que nos imaginemos la comunicación como lo que está haciendo este hombre. Él está regando, ¿verdad? Entonces, la comunicación implica la persona que está entregando el mensaje, es decir, la manguera en realidad. La manguera es el emisor del mensaje, el mensaje es el agua y el receptor son las plantas.
¿Qué es importante en la comunicación? ¿Qué es importante en este ejemplo? Que el agua llegue a las plantas. El agua tiene que llegar a las plantas. Pero si la manguera se enreda, ¿sí? O la manguera se dobla y se producen nudos, ¿va a llegar el agua a las plantas? No va a llegar, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que haya una dificultad que está generando este nudo, que está haciendo que la comunicación no sea transmitida, que algo esté pasando, que el mensaje no llega, la planta no se está regando, no está saliendo agua de la manguera, algo está ocurriendo. ¿Qué cosas pueden generar que se produzcan los nudos? Ya conversamos de las tres situaciones en las que por las que se puede presentar un problema, pero aquí, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que haya un nudo en la manguera? Hay un nudo o un problema en la comunicación, es primero malinterpretar o escuchar parcialmente. Como nosotras, las mujeres, hablamos bastante, a veces los esposos empiezan a bloquear lo que nosotros les decimos y nos escuchan parcialmente, porque ya están cansados de que les hablemos tanto. Nuestros hijos igual, ellos tienden así como a bloquear. Y a ti también te debe pasar, que de repente tu hija te está contando, y es tanto lo que te está contando que tú de repente ya como que bloqueas lo que te está contando y no escuchas todo. Y después ella te dice, pero si yo te dije, no, si no me dijiste, pero si yo te dije. Y ahí hay un nudo en la comunicación, ¿sí? Ahora, cuando malinterpreto, no, es que tú me dijiste esto, no, no era así, no era la intención, yo no quería decirte eso. Me tocó atender un paciente esta semana y me decía, lo que pasa es de que yo veo cómo mi mamá, yo percibo lo que ella me quiere decir. Entonces, cuando ella dice, ay, pero ¿y cómo no está hecha la cama? Ella quiere decir que yo no hice la cama. Le digo, pero si no te está diciendo eso, ella está diciendo que no está hecha la cama. Sí, pero yo percibo que me está echando la culpa a mí. No, no malinterpretes, o sea, no ha dicho eso. Entonces, es importante que se hagan las aclaraciones. Otra cosa que provoca nudos en las mangueras de la comunicación es la descalificación. Cuando se ofende a la persona, cuando se descalifica al otro porque cometió un error, porque dijo algo incorrecto, porque se equivocó en algo, porque se le cayó algo, y eso daña muchísimo en la comunicación, o sea, te cierra, tú ya no le vas a querer contar las cosas porque, que es tonto, que es estúpido, y no corresponde. Ya. Ahora, ¿los nudos se pueden deshacer? Por supuesto que se puede deshacer, y esa es la buena idea. La manguera no tiene por qué quedar ahí toda con nudos, ¿verdad? Vamos a deshacer esos nudos. ¿Cómo? Con la escucha activa y la escucha empática. Necesitamos sentarnos y escuchar. Es importante. Necesitamos que haya una contención y que se genere un espacio de seguridad. ¿Por qué contención? Porque cuando a nosotros nos ocurre algo, querrámoslo o no, hay una respuesta, hay una reacción emocional. Y esa emoción es la que necesita ser contenida. No solamente en el contenido de la palabra, de la frase que se pueda expresar, de lo que se quiera decir, de contar la situación, sino de lo que implica emocionalmente para uno. Entonces, eso es importante al momento de comunicarse. No solamente escuches, sino que también contén a la persona, ¿sí? O sea, no es que tú eres un muro y que nada te afecta, no significa ahora que te va a empezar a afectar lo que le pasa al otro, pero recíbelo, o sea, que caiga como en un colchoncito, ¿verdad? Es diferente que te contenga el piso de concreto y que te contenga una cama elástica, ¿verdad? Porque la cama elástica tiene un movimiento que te permite sentirte mejor frente a la caída, en cambio en el piso de concreto te das duro, te lastimas, te puedes incluso herir, sangrar. Entonces, es lo mismo en la comunicación. Necesitamos esa contención y que la otra persona se sienta segura para poder conversar. Y es importante el expresar expectativas mutuas. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones nuestros hijos, por ejemplo, nos cuentan alguna cosa que les ocurrió y nosotros empezamos a solucionarle al tiro todos los problemas que ellos nos están planteando. Es que tú tienes que hacer esto, esto. Y el hijo te mira y te dice, pero mamá, solo quería contarte. O a veces nos cuenta algo y uno empieza al tiro así a retarlo. No, pero mira mamá. Entonces yo
pienso que a veces nosotros necesitamos preparar el camino, ¿no? Es decir, mamá, te voy a decir algo, pero no te enojes, o sea, quiero que me escuches primero y que me termines de escuchar todo. Entonces, yo planteo cuál es la expectativa que tengo del otro. Te ha debido pasar a ti que como esposa, como mujer, como polola, le cuentas, ¿no es cierto?, algo a tu esposo y le dices, mi amor, pucha, tuve un problema con mi mamá, o tuve un problema con los niños o en el trabajo, ¿verdad? Y el esposo igual, ay, pero no te hagas problema, tú no te hagas problema. Entonces, pero dame un abrazo, y uno se pone a llorar, no, pero no llores, no, mira, eso no amerita que tú estés llorando. Oye, no, yo, amor, yo le digo a Gerardo, si es que yo estoy llorando, abrázame, no necesitas decir nada, abrázame, dime que me amas, pero no me digas, no me des soluciones, no me digas, ni siquiera me digas que todo va a estar bien, porque no necesito eso, necesito que me abraces, abrázame, tú solo abrázame. Pero si él no sabe que me tiene que abrazar, entonces él no me va a abrazar, él me va a dar soluciones y me va a decir, oye, no llores, ¿no es cierto? Porque es la reacción natural de los varones de ser prácticos, de solucionar el problema que se está presentando de la forma más rápida. Entonces, cuando yo expreso las expectativas que tengo al momento de comunicarme, facilita y deshace aquellos nudos que se puedan estar presentando en la comunicación. Ahora, una buena comunicación, ¿cómo se logra? Dice así, para comunicarse bien es necesario desarrollar la capacidad de atención y concentración para escuchar, y esto es súper importante, recibir información, yo tengo que tener la capacidad de recibir la información, de almacenarla. Me ocurre con una persona que me dice, mamá, con mi hija que le cuenta a una persona, mamá, le dije, le conté, y después cuando le vuelvo a contar de eso me dice, ¿qué? ¿Pero si ya te lo conté? No, pero me da rabia, me dice, porque yo ya se lo conté, incluso conversamos de eso, pero ella no retiene la información. Entonces, es importante retener, o por ejemplo, cuando tú conversas con alguien y dices, ¿te acuerdas que la otra vez ya lo conversamos? No, pero si la otra vez yo te dije, no, ya se olvidó. Entonces, no, es importante retener, recibir esa información, y además es importante enriquecerse con las experiencias de los otros. A veces las otras personas nos cuentan cosas y nosotros decimos, oh, ya empezó a contarme sus cuestiones, no me interesa. Y no presto atención. Pero si te lo están comunicando es por algo. Entonces, aprende de eso, enriquécete tú con lo que a esa persona le está pasando, no lo veas como una pérdida de tiempo, sino como un enriquecimiento. Por último, para que no te pase lo que le pasa a él o a ella, pero no lo veas como algo negativo, porque eso entorpece la comunicación. Ahora, al momento de satisfacer, tenemos que considerar que hay necesidades, tanto emocionales como físicas, cuando se comunica, pero también hay demandas. Sí, a veces la esposa demanda del esposo algunas cosas, no lava la loza, necesito que me ayudes con los niños, el esposo, mi amor, por favor, cuando llegue a la casa que la comida esté lista porque luego tengo una reunión, sí, o de repente a los hijos, ¿no? O nuestros hijos demandan de nosotros algunas cosas. Entonces es importante que en esa comunicación se puedan satisfacer estas necesidades y estas demandas. Ahora, las demandas se satisfacen con acuerdos, sobre todo cuando tienes adolescentes, hijos jóvenes o en el matrimonio, ¿ya? Y esos acuerdos deben cumplirse y deben respetarse. Y de esta manera la comunicación es efectiva. De lo contrario, uno siente que está hablando con una pared, ¿no es cierto? Porque llegas a acuerdos, llega a conversa y resulta que no hay una respuesta. Entonces, acordémonos que no es que hablamos, nos estamos comunicando, y en la comunicación está quien habla y quien escucha. Entonces, es importante que esté la presencia de ambos y se puedan satisfacer las necesidades y las demandas. Ahora, aquí hay algo interesante que lo plantean aquí estos autores Fitzpatrick y Ritchie. Ya hace bastantes años atrás se han realizado actualizaciones, incluso ellos actualizaron los estudios de otras personas, de otros investigadores, y ellos plantean que hay dimensiones de la comunicación, y ellos dicen que en la comunicación familiar hay una orientación hacia la conversación y hay una orientación hacia la conformidad. Les explico. Hay familias que están orientadas a hablar, a conversar, que generalmente conversan, son individuos proactivos y participativos en las interacciones. Todo lo conversan, todo lo hablan. Hay otras que su orientación es reducida en cuanto a la conversación. No se habla, en esa casa no se conversa. Hay familias en las que los almuerzos se escuchan los cubiertos.
porque las personas no hablan, ¿no es cierto? O algunos prenden la televisión, porque realmente esos silencios tienden a ser incómodos, entonces mejor ponen la televisión, porque la conversación es baja. Ahora, existen familias con una orientación a la conformidad, es decir, que se valora el grado en que los miembros piensan de manera similar. Es decir, todos tenemos que pensar igual, ¿sí? Si hay una conformidad en el pensamiento, entonces está bien. Pero cuando hay diferencias de pensamiento, empiezan a haber dificultades en la comunicación, ¿ya? Existen, a partir de estas dimensiones, diferentes familias o diferentes comunicaciones en las familias. Entonces, partimos de las familias consensuales, ¿ya? Son donde los padres son los que deciden, pero se le explica al resto de los miembros el por qué. ¿Ok? Entonces, la comunicación es alta, la orientación comunicacional es alta, de conversación, hay harta conversación, pero todos tienen que pensar igual. Tienen que estar de acuerdo en lo que los padres dicen y se acabó. Ellos simplemente comunican, ellos informan, ¿verdad? Están las pluralistas, donde existe una comunicación abierta, ¿sí? Una comunicación donde hay conversación, todos conversan, todos hablan, y además no importa lo que piensen, todos pueden pensar lo que les dé la gana. Todo puede, no importa, diferente, unos tienen unos valores, otros tienen otros valores, ¿sí? Están también las familias laissez-faire, que son aquellas que tienen una frecuencia de conversaciones baja, muy baja, prácticamente no se habla, y las opiniones de cada uno no son cuestionadas ni discutidas, no se discute. ¿Sí? No, tú piensas así, yo no discuto, no puedes discutir, es como bien impositiva por parte de los padres, lo dije y ya, ¿sí? No se discute. Y están las protectoras, donde la obediencia pasa al primer plano de las interacciones familiares. Hay alta conversación, hay la posibilidad de que se opine diferente, pero hay que obedecer de acuerdo a lo que se conversa. Es decir, que puedes pensar distinto, sin embargo, hay cosas que se respetan en la casa. Se respeta que tú pienses distinto, no está mal que pienses distinto, pero nos ponemos de acuerdo y protegemos, ¿no es cierto? Por eso son protectoras. Entonces, es importante que haya un equilibrio, siempre necesitamos un equilibrio, necesitamos que haya conversación en la casa, que se hablen las cosas, pero también es importante entender que cada uno puede tener un punto de vista distinto. Lo importante es llegar a un consenso, ¿sí? Eso es muy importante. Sobre todo cuando los niños van creciendo. Se han debido dar cuenta ustedes que a la medida en que sus hijos van creciendo, ellos empiezan a ser críticos. Ellos empiezan a evaluar lo que está pasando, lo que están diciendo. Ahora, miren lo que dice esta autora, Ellen White, que en otras ocasiones la he mencionado también, en el libro Hogar Cristiano, que es un libro que lo recomiendo porque tiene para todas las situaciones familiares, habla para los padres, habla para los hijos, habla para cuando eres novio y cómo debe ser tu visión hacia el matrimonio, cómo trabajar con las familias, cómo debe ser la familia en relación a la religión, en relación al trabajo. Es espectacular, incluso recomienda los lugares apropiados donde vivir, cómo debe ser tu casa, los muebles, todo eso. Y es muy completo el libro, El Hogar Cristiano, se llama, de esta autora Ellen White. Y dice, el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios y donde ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los hijos, sobre los corazones de los padres y de los hijos. Es decir, donde el amor sea más potente que la disciplina, que haya una disciplina basada en el amor. Entonces, que el hijo no vea que todo el tiempo pasa castigado, sino que vive con el amor de sus padres, y si sus padres aplican alguna consecuencia por el bien de él. Y entonces allí la percepción de la disciplina empieza a ser de manera positiva y más saludable y no genera problemas en el desarrollo de nuestros hijos. Muchísimas gracias.